La iglesia en los últimos tiempos se ha prostituido. Hablando de la iglesia venezolana específica, la iglesia venezolana, cuando nació el sistema de revolución, la mayoría de pastores del país hicieron un pacto con este sistema. ¿Dónde están las voces de los hombres y mujeres que pastorean esta nación? La mayoría están alineados a un sistema político, sea de gobierno o de oposición. ¿Cuánta gente en los altares ha predicado política y no el reino de Dios? La persecución es necesaria en Venezuela. La persecución fue necesaria en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén necesitó la persecución de Saulo de Tarso. Arrastró a muchos cristianos a las cárceles. A otros azotó, a otros mató. Pero viene un quebranto para ti, iglesia venezolana. La iglesia va a pasar por la más cruda persecución que ha pasado en la iglesia en la historia de este país. ¿Dónde están aquellos que dicen que nada va a pasar cuando en Venezuela ya están entrando el hambre, la guerra, el desespero en todo un pueblo en este país? No predicar política humana, no predicar lo que hacen los humanos, es a predicar el reino de Jesucristo. Que aunque viene el ataque, aunque viene la persecución, más gloria vamos a tener en esta nación. Aunque viene el momento difícil, más poder Dios nos va a entregar, más autoridad, más dominio, más reino, porque el reino nos ha sido entregado. Usted que está en las principales ciudades, huya a los montes, pero anuncia el evangelio del reino. Pero usted glorifica al Señor, usted no se muera triste, dele gloria al Señor. Y si le toca morir, muera pidiendo perdón por aquellos que lo están matando. El diablo sabe que la iglesia venezolana es la respuesta. El diablo sabe que la iglesia venezolana es la que está llamada por Dios para levantar el avivamiento y levantar el nuevo sistema de gobierno. Pero aquellos que se rinden a Dios serán como Esteban, serán como Pablo, como Pedro, que dieron su vida por el Señor. Bien, somos la voz de Elohim en un mensaje para la iglesia venezolana. Ahora más que nunca, iglesia del Señor Jesucristo en Venezuela, necesitas despertar a lo que Dios tiene contigo. El Señor ha creado la iglesia en las diferentes etapas de la historia en el mundo con un propósito: revelar su diseño de vida. La iglesia venezolana necesita despertar en este tiempo al diseño de lo que Dios quiere hacer con ella. La iglesia ha estado dormida, ha estado detenida por diferentes circunstancias. La iglesia venezolana, empezando por los diferentes líderes de la iglesia de esta nación, sea pastores, profetas, apóstoles, diferentes líderes en esta nación, han estado dormidos, amarrados a diferentes sistemas. La iglesia en los últimos años se fue detrás de los sistemas políticos. La iglesia venezolana se ha corrompido, se ha detenido en el diseño de lo que Dios quiere hacer en este país. Porque hoy Venezuela está viviendo uno de los momentos más difíciles, uno de los momentos más fuertes en la nación. Porque la iglesia es la que tiene la respuesta. La iglesia venezolana tiene el poder y el diseño de Dios para establecer el gobierno, para establecer el reino, para libertar esta nación. Pero ¿qué han hecho los líderes de la iglesia venezolana? En los últimos años, buscando reconocimiento, la iglesia venezolana cayó de nivel. Buscando reconocimiento al mismo nivel de la iglesia católica en este sistema de gobierno venezolano, la iglesia venezolana se alejó del diseño divino. La iglesia es un ente distinto a la sociedad, es un ente distinto al sistema de gobierno, es un ente que está para establecer el reino de Dios o el gobierno de Dios en la tierra. Desde los años, en el comienzo de la historia de la iglesia, en el siglo IV, cuando la iglesia del Señor Jesucristo se alinea al gobierno de Constantino, que es el emperador romano, que hace alianza con la iglesia y les promete paz, les promete beneficios, la iglesia se sale del diseño divino de gobierno de Dios. La iglesia perdió la dirección del Espíritu Santo, la iglesia perdió el nivel profético y apostólico, y la iglesia se convirtió en una religión más en la historia. Fue así hasta el año 1500 que nace la Reforma, cuando Dios levanta un hombre llamado Martín Lutero en Alemania, un monje romano, el cual decide tomar la Biblia como base del reino, tomar la Biblia como la base de la vida del reino. Ahora, este hombre decide tomar la decisión
de levantar la palabra de Dios, de traer la salvación y la revelación de la salvación por la fe en Jesucristo, porque es en Jesucristo que la iglesia se levanta, es en Jesucristo que la iglesia tiene la base de fundamento, no es en el sistema religioso del mundo, no es en los sistemas políticos, no es en los beneficios económicos que pueden darnos los gobernantes. La iglesia nació para revelar el reino de Dios, la iglesia nació para mostrar la gloria de Dios, la iglesia nació para revelar la vida del Hijo de Dios, la iglesia nació para establecer el gobierno y el reino de Dios. Ahora, ¿qué hizo la iglesia? La iglesia en los últimos tiempos se ha prostituido. Hablando de la iglesia venezolana específica, la iglesia venezolana, cuando nació el sistema de revolución, la mayoría de pastores del país hicieron un pacto con este sistema. Hay gente que se fue detrás de los recursos económicos, de los diferentes medios que le daban, emisoras de radios que le daban, concesiones, pero con pacto con los políticos de este país. La mayoría de venezolanos se hizo indiferentes a Dios. La mayoría de creyentes en esta nación quedó pactado bajo sistemas amarrados a espíritus del diablo. Ahora, ¿cómo está la iglesia venezolana hoy? ¿Dónde está la iglesia venezolana hoy? ¿Dónde están las voces de los hombres y mujeres que pastorean esta nación? La mayoría están alineados a un sistema político, sea de gobierno o de oposición. La mayoría sigue a un humano y no sigue al Dios de los cielos. La mayoría se ha corrompido como los sacerdotes judíos, como los profetas judíos en el tiempo de Jeremías. Ellos estaban anunciando que venía paz, anunciaban que venía libertad, anunciaban bendición en ese tiempo, cuando el Padre estaba declarando a través de Jeremías que venía quebranto. El quebranto venezolano es necesario, iglesia, pero viene un quebranto para ti, iglesia venezolana. La iglesia va a pasar por la más cruda persecución que ha pasado en la iglesia en la historia de este país. La iglesia venezolana va a ser quebrantada. Viene un nivel de quebranto para los pastores de este país que han traicionado a Dios. ¿Cuánta gente en los altares ha predicado política y no el reino de Dios? ¿Cuánta gente en los diferentes púlpitos del país se han alejado del diseño del Padre? La gente se ha corrompido detrás de sistemas políticos. Por unas pocas monedas han vendido el mensaje del reino. Por unas pocas monedas han traicionado al Dios de los cielos. Se han alejado de lo que el Padre quiere hacer. Ahora, ¿dónde está tu corazón, iglesia venezolana? ¿Dónde está tu corazón en este momento? ¿Dónde está la dirección? ¿Dónde está la fe? ¿Estás mostrándole la luz de la vida al pueblo que hoy está en las calles de Venezuela o estás siendo parte de ellos? ¿Está siendo la luz que brilla en medio de las tinieblas o sigue siendo tiniebla con ellos igual? ¿Dónde está el corazón de la iglesia venezolana? ¿Dónde están pastores venezolanos? Es hora de reflexionar, es la hora de despertar, es la hora de rendirnos delante del Señor. Es la hora de volver el corazón como aquellos mártires de la historia, como aquellos hombres que fueron testigos fieles del Señor. Si nosotros miramos a un Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos, este hombre no negó su fe. Cuando le tocó enfrentarse con los filósofos de la historia, con la gente de poder de la historia, mantuvo la palabra del reino. Le enseñó el poder del evangelio de Dios, le enseñó el poder del reino de Dios, le mostró la sabiduría del Espíritu Santo. Por eso lo tomaron, lo encarcelaron, lo llevaron y lo apedrearon fuera de Jerusalén. Pero este hombre muere manteniendo la palabra de Dios en sus labios y pidiendo perdón por aquellos que lo estaban apedreando. Ahora, ¿estarás haciendo tú lo mismo, iglesia venezolana? ¿Estarás tú realmente en este momento pidiendo perdón por aquellos que te han criticado o sigues haciendo uno más del montón en este momento? La persecución es necesaria en Venezuela. La persecución fue necesaria en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén necesitó la persecución de Saulo de Tarso. Arrastró a muchos cristianos a las cárceles, a otros azotó, a otros mató. Por esa persecución hizo que la iglesia en Jerusalén creciera. Hizo que la iglesia se fuera a Samaria. Hizo que creyentes fueran a Antioquía y que la iglesia se expandiera por diferentes sitios de diferentes naciones. Porque el propósito de Dios es ese con la iglesia venezolana. Que se extienda, que se predique el evangelio, que la iglesia crezca, que la iglesia camine en un nivel de gloria y de poder. Ahora, ¿cómo está la iglesia venezolana? El nivel de tibieza como la iglesia de la Odisea había tocado los altares venezolanos. Los altares venezolanos estaban tibios, estaban fríos, estaban secos. La gente sin dirección profética, sin dirección del reino. Y cuando Dios levantaba a un profeta, le callaban la boca, diciendo que eran falsos hijos de Dios o falsos profetas del reino. Ahora, ¿dónde están hoy esos hombres y esas mujeres que anuncian paz cuando la guerra se está mostrando en las calles venezolanas? ¿Dónde están aquellos que dicen que nada va a pasar cuando en Venezuela ya están entrando el hambre, la guerra, el desespero en todo un pueblo en este país? ¿Tiene la respuesta, iglesia?
¿Tienes respuesta, ministro de Dios? ¿O dónde estás en este momento? Oh, Dios te llama a la reflexión. Dios te llama a la reflexión. Dios te llama a la reflexión. Necesitas cambiar de dirección. Necesitas cambiar de corazón. Dios quiere cambiarte el alma, iglesia venezolana, porque un nuevo tiempo llegó para tu vida. Bien, estaré leyendo en Jeremías capítulo 6. Voy a leer versículo 13 en adelante. Dice la Biblia: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan, cuanto el castigo caiga sobre esta nación. Esta palabra nos revela uno de los momentos difíciles de la nación de Israel. La nación de Israel estaba en el peor momento por causa de su pecado. Los sacerdotes judíos, los profetas de esa nación, no habían mirado lo que el Padre determinaba. Estaban realmente siguiendo la avaricia, siguiendo lo que sus corazones indicaban. Estaban siguiendo el razonamiento del alma, los beneficios económicos que el diferente sistema de gobierno podía entregarle. Algo parecido a lo que ha vivido la iglesia venezolana en los últimos años. La iglesia venezolana en los últimos años se fue detrás de la política, haciendo pacto con gente de esta nación, haciendo pacto con los diferentes sistemas políticos. El que era de oposición hizo pacto con gente de la oposición. El que era de gobierno hizo pacto con gente del gobierno. La gente en esta nación no tenía dirección. Los venezolanos iban a las iglesias pero encontraban política, encontraban la dirección falsa de lo que Dios quería hacer. Buscaban realmente hombres ungidos, pero la gente estaba como los profetas de Jerusalén, como los sacerdotes de Jerusalén, sin dirección. Estaba en un momento oscuro, en un momento donde la palabra escaseaba, donde no había la revelación con frecuencia. La nación de Israel necesitaba dirección. Por eso Dios levantó un hombre llamado Jeremías. Jeremías nace en el tiempo histórico de Israel, en el momento justo antes de ser deportado, con el propósito de denunciar a la nación el pecado, pero no solamente a la nación, para denunciarle a los sacerdotes que estaban en los altares, que habían contaminado el sacerdocio en la nación, que estaban contaminados, que estaban siguiendo la avaricia, a denunciarle a la gente que estaba en los altares, que estaba prostituyendo la imagen de Dios y se estaban alejando del diseño divino. Ahora, venezolanos que me escuchan, iglesia que me escucha en este país, usted ha seguido muchas veces los diferentes sistemas religiosos, los diferentes sistemas políticos, se ha congraciado con muchas cosas en esta nación, corrompiendo el altar, corrompiendo el sacerdocio, corrompiendo la palabra profética, a gente profetizándole paz a la gente cuando le dan que comer, profetizándole paz a los gobernantes, profetizándole bendición a los gobernantes, porque realmente se han congraciado con ellos. Ahora, ¿dónde están esa gente hoy? ¿Se han arrepentido? ¿Se han humillado? ¿No se han humillado? La iglesia venezolana necesita hoy humillarse. Mientras los venezolanos sigan realmente con un nivel de altivez, mientras los altares sigan llenos de arrogancia, de lo sucio, de lo contaminado, en la nación no habrá avivamiento. El avivamiento nace por la persecución de la iglesia venezolana. El avivamiento nace con la humillación de la iglesia venezolana. El avivamiento nace cuando la iglesia entre en otro nivel, cuando los pastores y profetas y sacerdotes del altar se rinden delante del Señor. Busquen la humillación, busquen el corazón de Dios, busquen la libertad y rindan su vida al Señor y se desliguen de diferentes sistemas políticos y sociales en esta nación para caminar en lo que Dios determinó. Ahora, usted que me escucha, ¿dónde está? Quizás realmente usted no espera lo que viene, pero viene un momento de quebranto para la iglesia venezolana. Se va a levantar la mano del hombre que va a colocar Dios en la nación para quebrantar este país contra la iglesia venezolana. No lo va a hacer por mano humana, lo va a hacer por juicio divino. La iglesia va a ser depurada, la iglesia va a ser purificada. La gente va a correr, muchos de una parte a otra, pero muchos cristianos van a caer, muchos mártires van a caer. ¿Pero por qué? Porque la iglesia venezolana no había despertado. Pero en ese momento difícil va a haber realmente el momento de levantamiento de un remanente que se va a rendir delante del Señor. La iglesia venezolana no va a ser la misma. La iglesia venezolana va a levantarse en poder. Dios le va a entregar el poder de gobierno a la iglesia venezolana, pero después que despierte, después que se levante, después del momento difícil, después de la hora de persecución en este país. Venezuela necesita hoy rendimiento delante del Señor, pero la iglesia necesita volver a los principios del reino. La iglesia necesita volver a la Biblia. La iglesia necesita volver al diseño establecido por Dios. ¿Dónde está la iglesia venezolana? ¿Dónde están los líderes venezolanos? Muchos se pronuncian hoy, pero se pronuncian de una manera distinta a lo que el Padre quiere. Se pronuncian de una manera distinta a lo que el Padre ha determinado.
¿Dónde están los Jeremías de este tiempo? ¿Dónde están los Esteban de este tiempo? ¿Dónde están los Pedro de este tiempo? Pedro fue encarcelado por anunciar la verdad del Señor. Pedro y Juan un día fueron llevados a la cárcel por anunciar el mensaje de Jesús. ¿Ahora estará usted dispuesto a lo mismo? ¿Estará usted dispuesto a ir a la cárcel por amar a Dios, por testificar de Jesús? ¿Está usted dispuesto a perder su bien por amar al Señor, por testificar del Señor? El Señor dijo: el que haya su vida la perderá, pero el que gana la vida en este mundo la perderá. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que busca a Dios y pierde su vida por el Señor la ganará. Los mártires de la historia cristiana nos enseñan muchas cosas. Si usted estudia la historia, lo que sucedió en el Coliseo romano, lo que sucedió en los palacios en Roma, en el tiempo del emperador Nerón, la historia nos enseña que los creyentes eran quemados y eran levantados como antorcha, pero ellos no morían llorando, ellos no morían sufriendo, ellos morían cantándole a Dios, ellos morían adorando a Dios. Y esa debe ser la actitud de los creyentes venezolanos. Si a usted le toca morir como hijo de Dios en esta nación, muera cantando, adorando a Dios, no llorando ni sufriendo, muera dándole gloria al Señor. La muerte de un mártir es la gloria para su vida. La muerte de un hijo de Dios en esta tierra por servir a Jesucristo es su gloria y no su destrucción. Mucha gente que le teme este momento, pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte del creyente es ganancia y no es la pérdida. La muerte del creyente es ir al paraíso encontrarnos con Dios. Y si nos toca morir en este momento de proceso de quebranto por testificar del reino del Señor, bienvenida sea, pero usted glorifica al Señor. Usted no se muera triste, dele gloria al Señor. Y si le toca morir, muera pidiendo perdón por aquellos que lo están matando. La historia nos enseña que uno de los apóstoles llamado Bartolomé, estando en un sitio llamado Armenia, en la historia antigua, este hombre lo toma el rey, porque este hombre, Bartolomé, había hecho que el hermano del rey de ese momento, de esa ciudad, se convirtiese al Señor. Ahora el rey lo toma y le dice que niegue su fe. Él dijo: no voy a negar a Jesús, Él es el Señor y Salvador. Conviértete a Él y deja las imágenes y conviértete al Señor. Si no lo hace, te vamos realmente a crucificar, a sollar. Dice la historia que le sollaron vivo, lo crucificaron, pero así seguía Bartolomé testificando de Jesucristo, diciéndole a los soldados de ese rey que se convirtiesen en el Señor. Para poder callarlo, un soldado tuvo que tomar un hacha y cortarle el cuello ese día, pero murió testificando de Jesucristo. Ahora, ¿dónde están los mártires venezolanos que darán su vida en estos próximos 3 años? ¿Dónde están aquellos que se llenan de fe en este momento? ¿Dónde están aquellos que dicen a Jesús: usted es mi Señora, la vida mía le pertenece a usted? ¿Dónde están aquellos que dicen, como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? La muerte del Hijo de Dios no es su desgracia, sino su gloria. La muerte del Hijo de Dios no es su desgracia, es su gloria, porque es que encontrarnos en el paraíso con nuestro Señor. La historia nos enseña que un hombre llamado Juan Hus fue quemado en la plaza de Praga, allá en Gran Bretaña, en Inglaterra. La historia nos enseña que en el año 1400 la Inquisición romana toma a este hombre porque estaba predicando de la fe del Señor, estaba anunciando el evangelio del reino. La Inquisición lo toma, lo lleva a la plaza pública y comienzan a quemarlo. Pero dice la historia que este hombre comenzó a cantar, a anunciar la gloria del Señor, y ese día murió cantando. Esa es la muerte de un hijo de Dios. Los hijos de Dios saben que vamos al paraíso, saben que hay algo mejor allá arriba, que si usted muere por Cristo, su sangre tiene valor. Si usted muere por Cristo, su sangre tiene precio, y Dios va a recompensarle y a bendecirle por eternidad. Pero hay de aquellos que niegan la fe. Hay gente que en el momento de prueba niega la fe. Hay gente que en el momento de persecución niega la fe. Hay gente que en el momento difícil traiciona al Señor. No sea un Judas, pastor venezolano. No sea un Judas, apóstol venezolano. No sea un Judas, profeta venezolano. Los Judas se mueren y se ahorcan por traicionar a Dios. Pero aquellos que se rinden a Dios serán como Esteban, serán como Pablo, como Pedro, que dieron su vida por el Señor. Y la dieron dándole gloria al Señor. Pablo dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Los creyentes no mueren por morir. Si nos toca morir en este tiempo de quebranto, como perseguidos por el reino de Dios, la persecución le mandará un avivamiento de gloria en esta tierra. Dios no va a mirar la sangre de los impíos en Venezuela por levantar el avivamiento. Dios va a mirar la sangre de los justos que derramarán su sangre por servir a Jesucristo, por testificar en las calles de este país, por anunciar en las plazas de esta nación, por anunciar en los medios de comunicación que Jesucristo es el Señor. Que es la hora del quebranto, pero la hora del quebranto es la hora de la gloria de la iglesia.
El diablo sabe que la iglesia venezolana es la respuesta. El diablo sabe que la iglesia venezolana es la que está llamada por Dios para levantar el avivamiento y levantar el nuevo sistema de gobierno. Por eso te va a perseguir, iglesia venezolana. Por eso vas a ser azotado. Por eso realmente vas a ser encarcelado y muchos van a morir. En ese momento difícil, no niegues tu fe. En ese momento difícil, no niegues al Señor. En ese momento difícil, confiesa al Señor. Él dijo: si alguno me confesare entre los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero si alguno me negare, yo también le negaré. No niegues al Señor, iglesia venezolana. No niegues al Señor, pastor venezolano. Amárrate los pantalones. Sé fuerte y valiente. Esfuérzate ahora por la gracia de Dios. Y esfuérzate por el reino. Y si te toca dar la vida por el Señor, hazlo cantando. No lo hagas sufriendo. No muestres lástima. Muestra la gloria de Dios que en tu vida. La historia nos enseña que uno de los mártires de la historia de la iglesia cristiana lo tomaron para llevarlo a Roma, para ir a ese lugar a sacrificarlo. Pero dice la historia que el pueblo salió tras de él para tratar de interceder por él. Pero él le dijo: ¿qué hacen intercediendo por mí? No me impiden el momento de encontrarme con mi Señora. No me impiden el momento de ir al paraíso y ver el rostro del Señor. Uno que muere por Cristo sabe que va a la gloria. Uno que muere con Cristo en el corazón sabe que va a ver el cielo mismo, que va a ver el trono de Dios, que va a ver el Hijo de Dios, que se va a abrazar con aquel que dio su vida por nosotros. Si el Señor dio su vida por ti y por mí, dar nuestra vida por Él será nuestra gloria. Por eso, venezolano que me escucha, hijo de Dios en este país, no salga en las calles a protestar, pero sí sale a predicar. No salga realmente a buscar la muerte en las calles. Sale a anunciar el evangelio del reino. Sale a anunciar que Dios levanta un sistema nuevo de gobierno a través de la iglesia venezolana. Que Dios levantará un presidente, un sistema de gobierno dentro de su propia iglesia en este país. Y que no gobernarán más los corruptos en esta nación, pero sí Dios gobernará a través de su iglesia. Este mensaje hará para que gente te entre en persecución, pero toma esta palabra en este día. Dios te librará por el propósito que tiene contigo. Aunque suenan las balas, aunque vengan los momentos difíciles, ten paz en Dios. El que muere con Cristo es ganancia, pero negar la fe es traicionar a aquel que nos dio la vida. Ahora, iglesia venezolana, ¿dónde estás? ¿Estás comprometida hoy con sistema de gobierno? Deslígate. ¿Estás comprometido con sistemas de oposición? Deslígate. ¿Estás comprometido con sistemas económicos? Deslígate. Es la hora de tomar decisión. Es la hora de sufrir por el Señor si es necesario, pero no por sistemas corruptos de esta nación. Deslígate hoy, iglesia venezolana, de todos los sistemas de este país y siéntate en el reino de Dios. Siéntate en el gobierno de Dios. Siéntate en el cielo mismo. Deja que Dios tome tu vida. Deja que Dios tome tu alma. Deja que Dios mismo te direccione de iglesia venezolana. Déjate llenar por el Espíritu Santo. Solo una iglesia llena del Espíritu Santo podrá transformar este país. Solo una iglesia llena de la gloria de Dios podrá establecer el reino de Dios en esta nación. La iglesia apostólica hizo temblar al imperio romano. Los césares sabían que la iglesia había ganado la mitad del imperio y que la otra mitad del imperio romano conocía quién era Pablo, quién era Pedro y el poder de la iglesia apostólica de ese tiempo. Ahora, la iglesia venezolana necesita hacer sentir ahora. La iglesia venezolana necesita hacer sentir el poder de Dios, el poder de milagro, el poder de maravilla. Es la hora de ver los milagros de Dios en esta nación, iglesia. Es la hora de despertar al poder del Espíritu Santo. Es la hora de resucitar a los muertos otra vez. Es la hora de sanar a los enfermos. Es la hora de ver los milagros extraordinarios. Es la hora de salir a las calles para predicar el evangelio del reino. No a predicar política humana, no a predicar lo que hacen los humanos, es a predicar el reino de Jesucristo. No salgas a las calles a cambiar este sistema humanamente. Sal a las calles a anunciar el evangelio del reino, porque esa es nuestra misión, iglesia. Jesucristo dijo: el tiempo se ha cumplido, arrepentidos y creed en el evangelio, el reino de los cielos se acerca. Jesucristo dijo en Mateo 24: y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es la misión de nuestra? Predicar el evangelio del reino, anunciar el poder de Dios, mostrar la gloria de Dios en las calles de este país, mostrar el poder del reino, establecer un nuevo sistema de gloria, de gobierno en este país. Pero hay que primero vencer el ataque que vendrá contra la iglesia venezolana, porque el diablo sabe que la respuesta de la iglesia proviene de un ataque de persecución por la iglesia venezolana. Usted que está en las principales ciudades, huya a los montes, pero anuncia el evangelio del reino. Hay gente que tiene que quedarse para testificar, pero otros tienen que esconder ese momento en sitios específicos para guardarse de momentos difíciles. Las catacumbas en Roma fue un lugar
donde la gente cristiana hacía debajo de la tierra sus cámaras, sus sitios para reunirse a hacer culto, porque no era lícito hacer culto en ese momento. La libertad de expresión en ese momento no era lícita. Como en Venezuela, en momentos determinados de este régimen que se va a levantar, va a ser prohibida la libertad de culto. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Es la hora de amarse de valor. Es la hora de testificar del Señor. Es la hora de llenarse de fe. Es la hora de honrar al Señor Jesús. Es la hora de buscar al Espíritu Santo. Es la hora de ayunar. Iglesia venezolana, ayuna y ora. Vela, está vigilante. Está consciente de la realidad. Que aunque viene el ataque, aunque viene la persecución, más gloria vamos a tener en esta nación. Aunque viene el momento difícil, más poder Dios nos va a entregar. Más autoridad, más dominio, más reino. Porque el reino nos ha sido entregado. Ahora yo quiero orar por ti en este momento. Padre, yo te clamo por la iglesia venezolana. Despierta a los pastores, despierta a los profetas, despierta a los hombres y mujeres del reino, despierta a las familias venezolanas, al diseño que usted determina, y haz brillar la iglesia en este momento de dificultad y levántala para reinar en el nombre de Jesús.